Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar las estrategias didácticas para fomentar la lectura y la creación literaria. Quien les habla, profesora Ángela García Medina. Bueno, los objetivos que se quieren lograr en esta propuesta, estimado estudiante, son los siguientes. El objetivo general, proponer estrategias novedosas para despertar tu interés en cuanto a la creación de cuentos, estimulando la imaginación y la creatividad. Este punto es importante porque tú dirás, ¿no, profesora, ¿por qué producir un cuento? Es para que tú desarrolles esa imaginación en base eh, a una realidad que la hayas vivido, ¿no? Porque al momento de tú escribir un cuento, un poema, una novela, es porque has vivido una experiencia. Esa experiencia la puedes impulsar, expresar tus sentimientos, imaginación, mucha creatividad a través de un cuento. Por eso, los objetivos específicos es motivarte, estimado estudiante, es que reconozcas la importancia de la imaginación y la creatividad en la formación para la escritura de textos narrativos. Es innovar la literatura. La literatura no es solamente pasar los ojos por un texto y ya, ¿no? Es interpretar, es analizar, es pensar por qué el escritor escribió así. ¿Qué enseñanza me da? Claro, ya sabemos que es diferente el cuento con la moraleja, ¿no? Es decir, perdón, el cuento, cuando tú vas a expresar un cuento, ¿no? Siempre todo texto narrativo, obra literaria, nos da una enseñanza, siempre. Pero donde está descrita tal cual, que se llama moraleja, es en la fábula. Entonces, no mezclemos cuento con fábula, que es distinto. Definición de cuento. Según la RAE, es una narración breve de ficción, ¿no? Tú vas a contar, vas a escribir un texto, un cuento, en base a hechos reales o irreales. Aquí el narrador vas a ser tú, ¿no? Narrador es aquel ente que constituye el eje desarrollador a través de la inserción de personajes, lugares, en un determinado tiempo y espacio. Recuerda, tienes que, tienes que atraer, ¿no?, al lector, ¿no? Es decir, captar la atención del lector, utilizar temas novedosos. Las características de un cuento, según Fournier 2009, un gran cuentor, ¿no?, un gran cuentista, escritor, ¿no? Aquí tenemos en los siguientes puntos, que es la brevedad, un tema y pocos personajes. Brevedad. Cuando, estimados estudiantes, ustedes han leído El sueño del Pongo de José María Arguedas, al momento de describir al personaje, ¿no?, era flaco, era débil, era un siervo, el patrón era arrogante. Esas características, esas descripciones deben ser precisas en un cuento, porque al lector debemos hacer que imagine, ¿no? Imagine el físico, imagine la actitud del siervo. Entonces son escenas que debemos nosotros atrapar al lector, agregar un poco de ficción, agregar un poco de controversia, un tema novedoso. Tema acerca, mira, hoy en día estamos viviendo una situación que ya está un poco controlada, ¿no? Acerca del COVID-19. Puede ser un tema, ¿no? Un tema acerca del amor, acerca del odio, de sentimientos, de alegría, un tema en base a una experiencia escolar que hayas tenido. Temas que deben cumplir las condiciones requeridas. Este es el factor del límite físico, ¿no? Un solo tema. Ese es el factor. No hay que mezclar, ¿no?, ni hacer confundir al lector. El problema surge en base a un tema. Pocos personajes.
es importante que hayan pocos personajes, ¿no? Y no agregar de más. Diálogos concretos. Utilizar una buena gramática. Signos de exclamación, signos de pregunta, entre otros. Entonces, citamos aquí a Rodari 2008, que es un gran cuentista italiano, pedagogo, tiene muchísimos años y experiencia en cuanto a lo que es literatura italiana, infantil y juvenil. Él dice que la palabra creatividad infantil requiere que ésta se relacione con la imaginación, ¿no? Aquí es muy importante porque dice un valor liberador y democrático. Arguedas, al momento de escribir El sueño, el Pongo, fue democrático, porque expresó los momentos de discriminación que sus padres sintieron en algún momento, ¿no? Y sobre todo en aquellos tiempos, el año 1960, que surgía el indigenismo peruano, ¿no? La discriminación, el tema de que los limeños, ¿no?, eran superiores a los de provincia. Y cómo es que el siervo logra recuperar su dignidad mediante el sueño, ¿no?, que tuvo. Y ustedes ya saben que el siervo tuvo un sueño de que el ángel Francisco, el ángel se acercó, un ángel donde empezaba a él, ¿no?, bañarlo de miel, ¿no?, de miel, y al patrón se le bañaba con miel, ¿no?, todo su cuerpo, y al siervo se le bañó con excremento, ¿no? Excremento. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en este aspecto,